Bienvenidos a todos para nuestro cuarto episodio de Franceruanos. Y hoy un episodio muy especial porque estará en español. Este podcast se enfocará en la espiritualidad, las creencias y sus papeles en nuestras sociedades francesas como peruanas, un tema que es muy importante por lo que América Latina y Francia no tienen la misma manera de concebir la espiritualidad. El objetivo hoy será de hacer un panorama de las creencias claves que hay en ambos países, sino de entender mejor el papel de lo espiritual en la sociedad francesa y peruana. Bienvenidos para este nuevo episodio de Franceruanos. Soy Eva, miembro del equipo, y estoy muy contenta de estar aquí para hablar de un nuevo tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de las creencias y de la espiritualidad que es en Francia y en Perú. Y para hablar de este tema recibimos a dos invitados, a saber Luis Velázquez y Matías Aguado. Estaría bien que cada uno de ustedes pueda presentarse para que los auditores sepan más de ustedes. Podemos empezar con Matías. Ok. Hola, gracias Eva. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Es un gusto, mi nombre es Matías Aguado, soy historiador de profesión. Investigo un poco lo que tiene que ver el siglo XIX-XX, pero también me interesa mucho entender el tema de la cosmovisión andina. Hice una maestría en la Universidad de Rennes 1 sobre ciencias aplicadas, especialmente en física, y también una maestría en arqueología que es la Universidad Nacional de Trujillo, aquí en Perú. Así que nada, un gusto compartir con ustedes. Vaya, qué interesante, muy interesante. Luis. Bien, como decía, pues soy Luis Alonso Velázquez, mayormente me conocen por mi segundo nombre, Alonso. Soy estudiante de medicina humana, estoy en mi cuarto año y bueno, pues también tengo el diploma de francés en nivel B1 y bueno, pues sí, me gusta la historia, sobre todo la de Francia. Recuerdo muchos recuerdos tengo acerca de la historia del colegio y todo ello, ¿no? Que nos enseñaban a grosso modo, sí, pero siempre poniéndole interés, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, como lo mencioné antes, hoy vamos a hablar de la espiritualidad, de las creencias y más que todo de sus papeles en nuestras sociedades francesas y peruanas. Se me hizo un tema muy interesante que abordar, dado que cuando tuve la oportunidad de ir a Latinoamérica, me di cuenta de que no teníamos para nada las mismas maneras de concebir nuestra espiritualidad o que simplemente nuestras creencias no tenían la misma influencia en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a las creencias o al concepto de espiritualidad? Podemos pensar en efecto a la religión, pero para ser más simple o explicarlo de una manera más general, las creencias y la espiritualidad, que van en pares, serían las prácticas que tienen que ver con la vida del alma, con la espiritualidad y las creencias. Se crea de una manera un vínculo entre el hombre y algo más grande, algo que no se puede percibir, pero que para nosotros existe. Entonces el objetivo de este podcast no es solo hacer un panorama de todas las creencias que hay en ambos países, pero entender mejor el papel del lado espiritual que sea en la sociedad francesa o peruana. Entonces, este podcast se dividirá en tres partes. Primero veremos la percepción de la espiritualidad que sea del lado, o sea, que sea personalmente para ustedes o al nivel más general en Perú y Francia. Después veremos cuáles son las diferentes y más importantes creencias en Perú y en Francia también. Y por última parte, trataremos de determinar sus papeles dentro de nuestras sociedades. Entonces, para iniciar este podcast, quería hacerles una primera pregunta. Entonces, ¿creen que hoy en día la espiritualidad y las creencias representan algo importante en Perú, por ejemplo, o para ustedes? Bastante, bastante. Yo creo que a nivel Perú, nosotros tenemos una cosmovisión que viene desde el mundo andino muy arraigada, bastante, bastante arraigada en nosotros. Y se puede representar en todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde el ámbito social, económico, político, amoroso, está muy presente, ¿no?
Solo con decirte que, por ejemplo, los últimos presidentes que hemos tenido, algunos, por ejemplo, tenían alguna costumbre de, por ejemplo, ir a lugares como las guaringas en Piura, ¿no? Lugares que son místicos, lagunas donde te puedes bañar y supuestamente pues atraes el bienestar, etcétera, ¿no? Teníamos un presidente, bueno, que, por ejemplo, tenía también una esoterista, ¿no? Que le leía las manos. Tenemos, por ejemplo, tú vas a Cusco y vas a encontrar muchas personas que leen la hoja de coca, algo bastante, por ejemplo, una costumbre ancestral con este vínculo a la tierra, ¿no? Tenemos el tema de curarte el susto, tenemos los amarres, y es toda esta concepción que se viene generando y que alguna vez José Carlos Mariátegui describió como el quechua moderno, ¿no? Es decir, el hombre, cómo la cosmovisión andina ha pasado a este nuevo individuo, ¿no? A este nuevo individuo de esta sociedad, que usualmente es este hombre migrante, que llega a la costa y trae consigo muchas creencias que tenemos en cuanto a esto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es bastante arraigado. A nivel mundial, yo creo que cada sociedad responde un poco a su cosmovisión, ¿no? Cada cosmovisión es distinta. En el Perú compartimos algunas, porque como alguna vez fuimos un territorio tan grande, una sociedad tan grande como la Inca, en la cual compartía con varios países, si tú vas para la zona de Bolivia, probablemente encuentres que haya mucho con el tema de compartir ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la animidad, ¿no? Esta animación, ponerle alma y espíritu a los elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lago Titicaca, muy fuerte. O sea, tenemos ahí, por ejemplo, en Bolivia y en Perú, y creo que fácil en varios países de Sudamérica, quizás estudian la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, ¿no? Y muchos nos centramos en Manco Cápac y Mama Oglio, pero no nos centramos en ese mito, por ejemplo, o en esa visión aparecen este tipo de elementos como el lago Titicaca, ¿no? Es un elemento muy fuerte en la zona andina, ¿no? El lago Titicaca, o el Cerro Guanacaure, ¿no? Que son estos elementos, los famosos apus que tenemos, ¿no? Lugares sagrados dentro de esta como visión del mundo andino. Entonces, yo creo que está, ¿no? Y no se pierde porque es algo que se transmite, y en una sociedad tan, pero tan ligada a eso, como es la peruana, creo que va a ser difícil que algún día se vayan. Creo que más bien se va modernizando, la llegada de la modernización, y va generando ciertas variables, ¿no? Pero se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ok, y al nivel personal, o sea, ¿para ti es importante, o sea, las creencias, todo, tienes o sea, crees en algo en especial o no? Mira, yo personalmente no soy muy creyente, pero sí me ha gustado mucho ahondar en las creencias de mi familia. Mi madre es de la zona de Piura y mi abuela es una persona que transita en esos dos mundos, ¿no? Entre el mundo cristiano, que le dice, ¿sabes qué? Toda esa parte esotérica no existe, y entre el mundo, entre su propia cosmovisión propia de su lugar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acaba de pasar Semana Santa, ¿no? Y en Semana Santa siempre conversamos. Mi mamá, mi abuela es re católica. O sea, mis tíos, por parte de mi mamá, son re católicos, pero así, esas personas que van los domingos a misa infaltable, que si muere alguien se ponen a rezar 9 días, que acompañan a los velorios, que tienen, o sea, que tienen todos los sacramentos, salvo, bueno, los últimos, pero, o sea, sí, re católicos. Y aún así ese catolicismo, a pesar que la Biblia les dice que hay ciertas cosas que no están de acuerdo con el pensamiento, mi abuela, recuerdo que le dice hasta ahora a mi mamá, ¿no? Que las niñas no se metan al mar en Semana Santa, que se transforman en sirenas, ¿ah? Mira que se van a transformar en sirenas. Y tú te quedas pensando y dices, pero la sirena no forma parte de la cosmovisión cristiana. No forma, pero no vas a encontrar una sirena en la Biblia. Pero obviamente hay todo un tema de creencias, ¿no? O transita también esta cosa de esta visión de los brujos, ¿no? Ten cuidado con los brujos, por favor, de Piura, porque son bastante fuertes y son personas que te pueden hacer mucho daño. Y es una persona, pues mi abuela y mi madre, con ciertas creencias que se han mantenido en el tiempo. Yo no las tengo, las observo. eh, Algunas las transmito a las personas que conozco, y aunque te parezca muy gracioso, intento a veces que no se pierdan, ¿no? O sea, si yo algún día tuviera familia, intentaría decirles lo mismo solo para que sigan viendo cómo era mi cultura, ¿no? Cómo eran realmente mis antepasados y que no se pierdan, ¿no? Pero en lo personal no soy mucho de ese tipo de cosas. Ok, perfecto. ¿Y Luis? Sí, de algún modo yo creo que sí es importante, pues toma una relevancia, ya que muchas personas tienen, o bueno, tenemos, ¿no? Cierta creencia en diferentes identidades, y esa creencia nos permite que podamos refugiarnos de una u otra manera en ella.
tal como es el caso de la fe, ¿no? Que se trata normalmente, se conoce de que hay que ver para creer, sin embargo la fe nos habla de que debemos creer para que nosotros podamos ver. Además de ello, es esa fe la que permite, o queremos creer nosotros, ¿no? De que gracias a ella es que suceden cosas buenas en la vida, o nos suceden, ¿no? Mientras que por el contrario, si nosotros esa fe se decae, es que nos pasan cosas malas. Entonces nosotros tratamos de relacionar nuestros actos con ello, ¿no? Además de ello, queremos creer de que el mundo funciona así, ¿no? Siempre ha sido así, es algo arraigado, siempre desde que el hombre ha existido, ha buscado a alguien, un ser superior a quien adorar, ¿no? Tal es el caso de Perú, como es en el caso de los incas, que adoraban a diferentes elementos, ¿sabes? Como el sol, como ya lo mencionaron, ¿no? Que era pues, el dador de luz. Por otro lado, haciendo un contraste, por ejemplo, tenemos en Francia que los monarcas, todos ellos, trataban de justificar sus acciones con que Dios era el que les había puesto en ese lugar a cada uno, ¿no? En los diferentes estratos socioeconómicos, socioculturales. Y bueno, pues enumerando esos casos, hay muchos otros más a lo largo del mundo y esas costumbres son muy arraigadas de la sociedad. Ok, y al nivel personal, ¿tú crees en algo? ¿O tienes creencias? A ver, ligándolo al ámbito espiritual, yo sí, yo soy católico, he crecido en una familia católica, si bien no muy practicante, pero siempre se ora y todo ello, ¿no? Me he desarrollado en un colegio religioso también, entonces ello ha hecho de que me pueda incentivar más el ámbito de la fe, ¿no? Ok, bueno, en mi caso, yo, o sea, siendo francesa, yo no soy, o sea, fui bautizada, soy católica, pero la religión no tiene un impacto en mi vida, no siento que es algo muy determinante en mi vida y siento que en la mayoría, o sea, para muchos franceses es el caso también. O sea, hay muchas variedades de religiones en Francia, pero no siento que es algo muy importante en Francia. Yo vi en América Latina que era más importante, que había más como que la gente pues creía más, pero sí que en Francia es muy complicado. Yo creo que sí en una época la religión era muy importante, pero hoy en día siento que ya no es am, algo muy importante para la gente. Ah, sí se me cortó el micro. Nada más vi que viendo unas cifras, por ejemplo, que en Perú hay un 76% de los peruanos que se declaran católicos practicantes, un 14,1% que son, por ejemplo, evangélicos o que sí, evangélicos y otro 4,8% que tiene otro credo, que sean testigos de Jehová o mormones. Y nada más, lo que más me impactó fue que nada más un 5,1% que afirma que no tienen que no profesan ninguna religión. Y vemos que en Francia es muy diferente porque según algunos estudios en 2019, nada más un 37% de la población es creyente, otro 30% es o sea, atea, y también hay otro porcentaje de personas, 15%, que se declaran agnósticos, o sea, que son personas que dicen que no se puede decir si hay un Dios o no. Y eso se me hizo muy interesante y justamente lo veo cuando comparamos nuestros puntos de vista, que, o sea, nada más nuestras vidas, que hay una brecha entre Francia y Perú al nivel del impacto de la religión en nuestras vidas. Y ahora, o sea, aparte de la religión, por ejemplo, católica, de, no sé, por ejemplo, otras corrientes relacionadas al cristianismo, hay otras em, creencias en Perú. Además de eso, escuché que hablaban de, por ejemplo, de algunas em, figuras precolombinas. ¿Podrían hablarme más de eso, por ejemplo? Eva, en realidad sí, mira, y viendo la primera parte que has mencionado es algo curioso, ¿no? O sea, es que también es medio complejo si comparas cifras actuales respecto al tema religioso, porque creo que si también nos ponemos a ver la historia de Europa, tú te puedes dar cuenta de que, o sea, la monarquía y el absolutismo político duró bastante tiempo en Europa, y era porque la gente, por la religión, tenía un rey, ¿no? El rey estaba por encima de todo, ¿no? Podemos ver las ideas de Bousset, de Hobbes, y teóricos acerca sobre el absolutismo, y era gente que creía que, bueno, Dios era el rey, no había nadie encima de Dios.
no había nada encima del rey. Y esas ideas duraron varios siglos. Aquí en Perú quizás tenemos todavía este gran porcentaje porque vivimos otra etapa, ¿no? Otro periodo y a veces, o sea, quizás el viejo mundo sí y quizás nosotros también estamos ahí. Debe llevarnos unos 100 años de pensamiento, ¿no? Y esas cadenas se van rompiendo con el tiempo. Creo que en países como el nuestro, en Latinoamérica, es bien difícil el tema religioso, porque la implantación de la religión venida por la conquista española nos dejó muchas cosas. La excusa era la religión y realmente la religión se quedó mucho acá. Y eso también trajo mucho con el tema de la cosmovisión que tenemos. Ahora, si pasamos a lo anterior, a la cosmovisión andina, hay muchas cosas que por ahí se mantienen. ¿En qué sentido? La pregunta que hiciste, ¿no? La animación de cosas, por ejemplo, ¿no? El tema de la conexión que tiene el Perú con el tema de la Pachamama, por ejemplo, la conexión que tenemos mucho con el tema de los apus es bastante grande, ¿no? Hay personas que todavía quieren conectarse con esa naturaleza a la antigua usanza, ¿no? El uso de San Pedro, uso de ayahuasca, a nivel, por ejemplo, bebidas psicotrópicas que te pueden ayudar a conectar, ¿no? Con eso, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, varios mitos y leyendas en diferentes ciudades y puntos en los cuales se repiten ciertos factores, ¿no? Los elementos geográficos, cómo un elemento geográfico se configura en torno a una deidad, ¿no? La idea por ejemplo, en el Perú cuando tú a veces la gente va a hacer una casa en el mundo andino, ¿no? O algo, hay un pago a la tierra, algo que tú haces como para que te vaya bien. Entonces creo que eso todavía, por ejemplo, en algunos casos se mantiene. Lo otro también es, por ejemplo, hay muchas tradiciones en cuanto a la gente que va a las minas, por ejemplo, en el sur, ¿no? También que se tiene que haber un pago al cerro para que produzca, ¿no? Eso también te dejas así un poquito pensando, ¿no? Lo otro que se mantiene, por ejemplo, también es, y eso es bien curioso, por ejemplo, no sé, tú vas a una zona de Perú y de repente te encuentras de que un chico está cabalgando, es un ejemplo que pone en un artículo, me parece muy interesante, está cabalgando un chico y de repente, pum, se cae el caballo y se torce el pie. Entonces el cura de la iglesia viene, una persona formada, porque obviamente estudió teología, se acerca y lo lleva primero a un médico, ¿no? Para que le cure la pierna, porque probablemente puede quedar mal, el médico lo cura y después lo lleva a un curandero local y le dice porque necesito que le cure el susto, para que esta persona le pierda, no le coja miedo al caballo y pueda seguir usando el caballo de por vida. Le cure el susto. Eso me parece así también como que es algo muy antiguo este tema, ¿no? Y otra cosa que pasa muy seguido es, yo lo vi recién hace poco con mi hermana, tengo un sobrino de 2 años, 3 creo, y un día se puso mal, lo llevaron al hospital, el doctor lo observó, le dijo no tiene nada, le dijo señora, pásele el huevo, sáquele chucaque, cómprele su pulsera de guairuros. No sé si ustedes saben qué es guairuro, pero son como unas semillas rojas y negras. Me dijo, no póngale eso, porque seguro sí lo han ojeado. Lo han ojeado, alguien sí lo ha ojeado. Y son cosas como que, o sea, vaya, tú puedes decir, no, pero un médico ha estudiado 10 años, ¿no? ¿Cómo va a mandar a decirle que le cure el susto, lo han ojeado, ¿no? Y hay muchas prácticas que tenemos todavía con eso. Entonces, y se repiten, se repiten, se repiten, se repiten y se repiten. Entonces, te dejo un poco pensando ahí, ¿no? ¿Cómo es que se mantienen? Y sobre todo, cómo perduran en el tiempo, ¿no? Porque tú no vas a encontrar un manual cómo curar el mal de ojo, no encuentras o sea, no vas a encontrar en tu caso un manual, pero la gente te enseña a la mamá a los hijos lo repiten con los hijos y así, y así, y así, ¿no? Entonces esto ha sido mucho del tema oral y por eso es que perduran hasta ahora. Entonces, también tenemos esa parte por ahí. Sí, veo que en la sociedad peruana, o sea, el tema del sincretismo, yo lo designo así, o sea, lo de las creencias como precolombinas, todavía es muy presente y he escuchado mucho de lo de los chamanes, de las curas, así muy, o sea, que van a ver médicos, medicinas alternativas en vez de ir a ver a verdaderos médicos, o sea, que utilizan, o sea, medicina moderna. Y sí, sí me hizo muy, o sea, es muy, o sea, y veo que también en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en México también hay eso, es muy presente en Bolivia, otros países así, y se me hace muy interesante. Y Luis, ¿conoces a otras creencias, tal vez, que sean Está también bien. precolombinas?
Claro, bien, mencionando primero algo antes, mencionaste tú justo de que allá en Francia, en Europa, es poco ahora el porcentaje que hay, ¿no? De personas creyentes. Y eso me parece algo, no sé, irónico, pues la religión a Latinoamérica llegó de allá, pues, ¿no? De Europa. Llegó gracias a los españoles. Ahora, otro punto es de que acá en Perú, o en Latinoamérica en general, el porcentaje de personas que se declaran creyentes es elevado. Esto cabe resaltar de que la sociedad peruana, latinoamericana, es una sociedad un poco más conservadora, ¿no? Un poco más que está, como se diría en el argot criollo peruano, chapado a la antigua. Es por ello de que ellos tratan de seguir haciendo lo que se hacía en el pasado. Ello con respecto a cómo es que se sigue llevando la vida, pues, ¿no? Ahora, otro tipo de creencias que se pueden encontrar acá en Perú, si bien justo eso iba a mencionar, ¿no? Lo que se conoce como el mal de ojo, no es algo tan común de ver en el Perú. A un niño tú le pasas vergüenza, ya tiene mal de ojo, ¿no? Y para eso hay diferentes cosas que se le podrían hacer. Ah, bien, como tú habías resaltado algo, ¿no? Acerca de las diferencias que pueden existir en cuanto a la religiosidad de Francia y Europa, y bueno, pues Latinoamérica y Perú, ¿no? O Perú-Latinoamérica. Bueno, pues cabe resaltar de que para mí me causa una ironía, pues la religión vino de allá exactamente, no exactamente de España, entonces es algo irónico pensar ello. O bueno, tal vez la modernidad y todo ello ha hecho de que las personas cambien de opinión y tomen otra perspectiva. Ahora bien, en cuanto a la cantidad de personas que se declara, quiero resaltar eso, ¿no? Declara como una persona creyente a cierta religión. Bueno, pues eso creo yo de que es porque nosotros, la sociedad peruana, la sociedad latinoamericana, es una sociedad un poco más conservadora. Y ese un poco puede ser mucho. Nosotros aún vivimos en donde se trata de vivir como se vivía comúnmente, ¿no? Es por ello de que estamos catalogados como una sociedad un poco más conservadora. Ahora bien, en cuanto a las creencias que puedan existir en nuestro país, o bueno, que aún existen, son varias, ¿no? Se dice no, y se está comprobado que en cada pueblito, así es como se le conoce comúnmente acá en Perú, cada lugar pequeño tiene su creencia, ¿no? O lo que se conoce dentro del pueblo como su santo patrón o algo así, al cual se le rinde culto y otros hechos. Ahora, justamente he ido a hablar acerca del mal de ojo, también lo mencionó el compañero anterior. Es algo tan común de ver hoy en día que apenas ya te pasa algo, por decir una vergüenza o algo, ya tienes mal de ojo. Y es algo tan extraño que tú lo lleves a un centro médico y bueno, pues te digan que tiene eso, ¿no? Se supone que una persona preparada, una persona letrada, ¿cómo es que va a estar creyendo en eso? Y ahí caen las controversias, ¿no? Pues hay otros médicos que no creen en ello y bueno, tú lo llevas al médico y te dice otra cosa. Sin embargo, las abuelas, que es es la forma en cómo se transmite estas creencias, te dicen otra cosa. Entonces, es ahí donde entra el dilema moral, ¿no? ¿A quién creer? Si a alguien que viene de generación en generación o algo que te estaba enseñando, o algo del siglo XXI, ¿no? Y algo tan arraigado, ponernos a pensar de que en pleno siglo XXI exista aún creencias que puedan estar ligadas que puedan ser reemplazadas, ¿no? Por la actual tecnología, sin embargo, aún prevalecen. Ok, ¿y qué parte de la población, o sea, cree más en ese tipo o sea, que tienen ese tipo de creencias en Perú? O sea, ¿qué tipo, o sea, qué poblaciones, por ejemplo? Ah, bien, claro, mira, eso es generalizado más que todo. Sin embargo, como había comentado anteriormente, ciertos lugares, cada lugar tiene sus creencias, ¿no? Ahora, cabe resaltar acá que más que todo las personas que son de la sierra son las que tienen un poco más de creencias al respecto. Por ejemplo, el mal de ojo y todo ello, o hacer el pago, como lo había mencionado anteriormente, el compañero dijo de que se hace un pago a la Pachamama o la Madre Tierra para poder agradecer por los frutos que se da. Y justamente esos son productos o hechos que se evidencian en la sierra, ¿no? Además, cabe resaltar acá que más allá de otras creencias, existe también lo que es justo mencionaste tú, lo que es los chamanes y todo ello, ¿no? Hay un lugar acá en Perú que es Ica. En Ica exactamente queda Chincha. A ese lugar se le atribuye mucho de estos aspectos, ¿no? Como la chamanería o incluso mismo la hechicería. Y hay muchas teorías, sin embargo, es por ello y eso que eso es una parte costa, ¿no? Pero de todas maneras se le sigue atribuyendo
a pesar de que los años ya pasaron, se le atribuye este hecho, pues, ¿no? Y sería entonces más también, o sea, las poblaciones indígenas también que creen en ese tipo, o sea, que tienen esas creencias. Claro, claro. Justamente por eso te digo, la parte de la sierra, ¿no? La parte de la sierra, Perú está dividido en tres regiones, macroregiones. La costa, la sierra y la selva, ¿no? Las partes indígenas que tú dices son más que todo la selva y todo ello. Y la parte de la serranía es donde, y la selva son donde prevalecen este tipo de creencias, ¿no? Y Matías, ¿quieres agregar algo acerca de esto? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que como decía María Argueda, somos un Perú de todas las sangres. Es difícil poder entender el tema cultural, identitario con el espacio geográfico. ¿En qué sentido? Yo estoy en Trujillo, pero la familia de mi papá es de Cajamarca, ¿no? La familia de mi mamá es de Piura. Están zonas un poco para la parte de la sierra y mi familia de mi papá es de la costa. Pero realmente somos una mezcla, el Perú es una mezcla bien grande, bien grande. Somos, o sea, casi todos somos hijos de migrantes. Bien raro que te encuentres gente y diga, yo soy tal y que 5 generaciones lleven ahí. Pero creo que ese sincretismo, producto de la conquista española, ha hecho que podamos tener toda clase de cosmovisión presente. O sea, parece que no, pero hay cosas sencillas, ¿no? Cosas muy sencillas, ¿no? Gente que, por ejemplo, no sé, tú sales a trabajar, recibes el primer sol y la gente persigna el primer sol que entra, ¿no? La primera venta, porque dicen, oh, es mi primera venta, me va a ver súper mejor, ¿no? Personas que agarran y tienen, no sé, sábila en su casa porque quita las malas energías. Personas que pasan delante de un velorio y se persignan. No sé, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas. Personas que le meten menestras y lentejas a su billetera para que tengan dinero y atraigan dinero. Gente que prende queco, al equeco, no sé si conocen el equeco, esta figurita andina. No la conozco. Eh, sí, se llama equeco, es un muñequito vestido de manera andina que tiene un montón de billetes pegados y la gente le prende un cigarro en la noche. Le prende un Ah, ok. cigarro pues, que supuestamente te atrae la fortuna, ¿no? Y hay tantos sincretismos, he ido a casa de la gente y en la casa de la gente te encuentras budas llenos de monedas al costado, ¿no? Que dicen que cuando tienes que frotarle la pancita al Buda y te va a traer mucha buena fortuna. Y tú vas a restaurantes y ya tienen el gato de la fortuna, ¿no? Que está así dando la mano. Y tú dices, pero ¿y esto? Es que es tanta la mezcla en el tema de la cosmovisión, es tanta la mezcla que tenemos. Creo que todos tenemos algo, pero a veces está tan pegado a nosotros que no nos damos cuenta que realmente sucede esto, que realmente esto pasa. Entonces, curioso, ¿no? Curioso. La gente, por ejemplo, no sé, en Francia no lo vi, pero cuando tú inauguras una casa, pones una botella colgada del techo, le das un martillazo y la rompes. Y con eso inauguras la casa, ¿no? Porque obviamente este es como un pago que estás haciendo, ¿no? O aquí en Perú, cuando tú vas a techar tu casa, el techo, cuando lo vas a hacer el techo, va toda la familia, compran cajas de cerveza y compran comida. ¿Para qué? Pues para compartir. Tienes que compartir con la gente que ha techado tu casa. Pero esto tiene que ver algo mucho más atrás, ¿no? Esta idea cuando teníamos ese trabajo comunal que era construir una casa. Recordamos que en la época de los incas teníamos la minca, donde alguien se ayudaba y luego tú le ayudabas. Y había todo un compartir, ¿no? En las actividades agrícolas alguien estaba echando con la chaquita y venían y te ofrecían chicha, te ofrecían coca. Este tema de compartir. Son cosas que se van pasando y se van pasando, solamente que van cambiando ciertos elementos, se van modernizando, ¿no? Entonces eso también así como que me deja así sorprendido, ¿no? Entonces hay multiplicidad de cosas que a veces no nos damos cuenta si pasan desapercibidas. Entonces, y esto está y creo que está en todos lados, y creo que también eh, no importa la clase social. O sea, tú lo encuentras desde la clase social más humilde del Perú, así como lo encuentro de la clase social más alta, porque como la movilidad en el Perú ha sido bastante grande, hay muchas personas de clases humildes que han logrado subir a clase media o a clase alta en los últimos años, entonces, o sea, las costumbres no se van porque tengas dinero, no se va la costumbre, sigue allí, es algo que pasa, ¿no? Entonces, se sigue dando, ¿no? Lo que sí considero es que pasa y quizás son más arraigadas,
O sea, tú las puedes ver un poco más fuerte en la zona sur. Y esto es algo también un tema bien interesante que había leído hace un tiempo. Hay un mito acerca de que el hombre andino es más borracho que otros. Hay un mito que en la zona sur del país, en el mundo andino, la gente toma más. Pero hay un artículo de Javier Mariátegui, que es un familiar de José Carlos Mariátegui, este gran pensador peruano, que él hablaba acerca de este mito de las famosas borracheras. O sea, una cosa es ser alcohólico y otra cosa son las borracheras en el mundo andino. La borrachera en el mundo andino es compartir. Es una gran borrachera como una manera ritual, donde todos comparten un tema jerárquico de acercarte a. Mientras que el alcoholismo, como lo conocemos, es ir a un bar, sentarte, pedir una cerveza y tomarte una tras otra, tras otra. No importa si estás solo, te la tomas sola, eres alcohólico. Mientras que la borrachera es otra cosa, la borrachera es compartir. Te emborrachas entre varios por cosas muy específicas. Pero siempre hay este mito, por ejemplo, de que se toma más, ¿no? Entonces, el mito no necesariamente es esa cosa que se pasa de atrás en adelante, sino el mito es inclusive la forma como te generas esta idea, ¿no? Esta visión de. Entonces, también suele pasar esto. Y pues vi que justamente había como una mezcla entre, o sea, como dijiste, hay una mezcla muy importante, o sea, muy fuerte en Perú entre todas las creencias. Y quería justamente hablar de algo que se me hizo muy sorprendente. Por ejemplo, sé que desde 1994 en Perú, una ceremonia inca, no sé si lo voy a decir bien, perdónenme si lo digo mal, pero se llama Linti Rami, se llama también la celebración del sol, como que fue legalizada de nuevo después de haber sido prohibida. Se me hizo muy interesante. Y, o sea, quería saber justamente por qué reconocieron estas creencias tan tarde y podríamos decir también que estas creencias definen la identidad del país, o sea, qué papel tienen. Bueno, pues el Inti Raymi es lo que te refieres, ¿verdad? Sí, Sí, exacto. el Inti Raymi, sí, pues se le conoce, viene de las palabras, ¿no? Quechua, que es la fiesta del sol, ¿no? Por eso, como había mencionado, se adoraba tanto al sol. Y bueno, pues es por ello que se venía haciendo esta celebración, ¿no? Ahora bien, recién en el 1964, como mencionas tú, es que se reconoce ya como algo, un patrimonio de nuestro Perú, ¿no? Es por ello de que es reconocido y como la extensión de Perú, bueno, en ese tiempo fue tan larga, es que llegó a un territorio bien extenso, ¿no? Tanto que abarcó diferentes países como Ecuador, Chile, Bolivia y entre otros. Entonces es por ello de que en forma de agradecimiento al sol, pues por eso la fiesta del sol, Inti Raymi, es que se venía realizando este tipo de festividades, ¿no? Es en una ciudad en especial, en el Cusco, en donde se realiza, pues. Sí, ¿cómo estás, Seba? La verdad es que lo has pronunciado bien, ¿ah? Ya estás quechua perfecto, ¿ah? Quechua perfecto, muy bien. Tenía miedo de pronunciarlo mal, pero bueno, no es mal. No, 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 tranqui, 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 está bien. Pues la verdad es que sí, el Inti Raymi es una celebración que se da en el Cusco, que básicamente tiene más un tema turístico de fondo bastante grande, ¿ah? Realmente hay muchas, involucra mucho visitante que va y que puede ver un poco la conexión entre lo que había antes en este tema de la conexión con el dios Sol, ¿no? Algunos consideran que se perdió, otros consideran que es un invento, entre otras cosas, pero la cuestión es que se mantiene, ¿no? En los últimos años se ha mantenido y de hecho hay otra vez esta conexión. Y como te digo, es este tema que mencionaban antes del quechua moderno, la idea de volver a. Y en la cosmovisión bien hay varios de esos, ¿no? Hay un mito, por ejemplo, que es el Incarri, ¿no? Este Inca que algún día va a volver, esta nostalgia del pasado y estos nacionalismos que también surgen en base a decir, bueno, todo lo pasado fue mejor, algo debemos rescatar del pasado. A mí no me parece mal, honestamente, creo que toda sociedad busca conectarse con sus raíces, todos. Nos pasa a los seres humanos cuando vemos una foto de un abuelo que no conocemos y le preguntamos a papá y mamá, oye, ¿quién era? ¿En qué trabajaba? ¿Cómo era? ¿No? Siempre hay un tema con el pasado que es ineludible, propio del ser humano. Y se mantiene, ¿no? Hay tradiciones que todavía se dan, por ejemplo, en muchos lugares, y que involucran, por ejemplo, aspectos que ya se quedan incluso arraigados en la gastronomía, ¿no?
Por ejemplo, algo que a mí siempre me llamó la atención, les cuento un poquito, en la zona de Piura hay un plato que se llama malarrabia. La malarrabia es un plato que solo se prepara en Semana Santa. O sea, tú puedes ir cualquier día de la semana que no sea Semana Santa y no vas a encontrar ese plato. Ni lo buscas porque no lo encuentras. La gente solo lo hace en Semana Santa y se come solo en Semana Santa. Y es a base de plátano, queso y pescado porque se supone de que no podemos comer carne porque la carne representa a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo un plato puede trascender, no? Mi abuela me llamó y me dijo, ¿habrás hecho tu malarrabia, no? Yo le dije, sí, abuela, no te preocupes, ahorita lo hago porque me llamó la atención. Me dijo, no, ¿cómo vas a dejar de hacerla, hijo? No se come carne, me dijo, estás comiendo a Cristo. Entonces, hay muchas cosas que perduran y eso te lo estoy hablando pues desde hace. Hay otra cosa que te va a parecer muy extraño, pero por ejemplo en el norte hay una costumbre, una vivencia bien compleja respecto a un ritual de la muerte. Supongamos que, Eva, ¿cuántos años tienes, perdón? Tengo 22 años. 22 años, que supongamos que, no te voy a poner de ejemplo. Supongamos que una persona mayor pierde un niño, tienes un niño y fallece, ¿ok? Supongamos que este niño fallece a los 4 años, 3 meses, ¿ok? 4 años, 3 meses. El Día de los Muertos, estas personas hacen unos dulces especiales y empiezan a buscar en la plaza, o sea, las familias saben que tienen que salir porque en la plaza estas personas tienden un mantito, traen un poquito de miel, traen estos dulces y empiezan a buscar un niño de la misma edad que su niño fallecido. Tiene que tener la misma edad, 4 años y 3 meses, para poder brindarle un dulce a ese niño. ¿Por qué? Porque es como si tú le estuvieras dando de comer a tu hijo. Es como si ese día el hijo que perdiste renace en espíritu en esas personas, ¿no? Deberían ver videos de eso. Hay gente que sale con su lista. O sea, te puedes imaginar, hay gente que sale con una hoja escrita todos los nombres de algunos angelitos que murieron en sus familias. Pueden ser hijos que perdieron sus abuelos, hijos que perdieron sus padres, tíos que no llegaron a pasar los 8 añitos y empiezan a buscarlos en las plazas. Y hay gente que está ahí, empieza, y las madres sacan a sus niños para que les den de comer. Entonces, esto cuando yo lo vi me pareció así, yo dije, qué raro, ¿no? O sea, yo Pero me es algo siento muy común. extraño. Es algo muy En común. la zona del norte, tú te vas y los dulces del angelito es muy común. La gente sabe que tiene que sacar a sus niños. Yo les invito a buscar, los que están escuchando bien este podcast, ustedes que están acá, busquen dulces del Angelitos Día de los Muertos Piura. Ok, Les va a pero parecer, veo que cada región tiene o sea, sus creencias. Hay muchísimas creencias. Yo no pensaba que habían tantas creencias en un mismo país. O sea, sí, es muy interesante. es bastante, ¿no? Es bastante, pero también te deja pensando cuál es la visión de, ¿por qué esta visión animista, ¿no? O sea, esta visión animista de los muertos lo hemos tenido siempre. Siempre, siempre. Eso es algo, yo creo que es algo humano, no creo que se trate tanto de una región o un país. O sea, tú te pones a pensar y dices, ¿no? El hecho de ir al cementerio y recordar a las personas, ¿no? El hecho de cremarlas y tenerlas en tu casa, que habite contigo, por ejemplo, ¿no? El hecho de que alguien no se vaya, ¿no? Tatuarte el nombre de una persona en la piel, para que esté siempre contigo. O sea, esta idea de mantener, Sí, lo veo esta que idea no de tienen conectar. tanta, o sea, que la muerte no es algo tan tabú para ustedes allá que para en Francia. En Francia es como, o sea, cuando alguien muere es como que lo enteramos y ya, o sea, ya lo ponemos Y en tierra fue, ya se fue. Pues, fue. cuando en Perú es todo, o sea, es diferente, como que o sea, los muertos están todavía, como que tienen, o sea, como un tratamiento especial, no sé cómo decirlo. No, y eso que yo recuerdo que vino una amiga de Europa y recuerdo que fuimos a un velorio y no podía creer en lo que era el velorio acá. O sea, la de comida que te daban en la noche, que comían trago y te decía, pero ¿por qué la familia está que les da alcohol a la gente? Le digo, pero es normal, están acompañando de noche, tienen que brindar trago. Y al día siguiente los familiares estaban recontramareados, así borrachos, y estaban así, ella no podía entender, pero qué falta de respeto, ¿cómo van a estar borrachos? Y yo le decía, es parte de, le digo, o sea, es parte de. Entonces, este tema de la costumbre, la idea, o como te vuelvo a repetir, el tema central existe en cualquier país, la muerte y el tema, por ejemplo, acerca de la conexión con el más allá. Todo siempre ha pasado, siempre se ha dado en cualquier sociedad. La forma es cómo se manifiesta, que eso ya es distinto. Entonces, tú, no sé si ustedes recuerdan, pero en Europa ustedes tenían estos famosos relicarios donde la gente a veces se llevaba un pedacito del muerto, que a veces era el cabello,
sea, ese tema de mantener, ¿no? O sea, se daba totalmente. Entonces, creo que como te digo, solo es una cuestión acerca de cómo se termina manifestando al final. Y pues antes de que clôturemos el podcast, porque ya son las 50 menos 10 minutos, entonces, ¿quieres agregar algo, Luis, antes de que clôturemos el podcast? Bien, claro, pues como se ha mencionado, las costumbres en Perú son diversas, una en cada región o más. Somos como que un país, no somos como, somos un país pluricultural, multicultural, en el que habitan diversos tipos de costumbres, ¿no? Y cada lugar con la suya. En la actualidad aún prevalecen, pues son tan arraigadas que son transmitidas, ¿no? Desde generación en generación, ancestro en ancestro, y es por ello de que aún en la actualidad podemos ver cómo es que se evidencian este tipo de costumbres, ¿no? Sean o no descabelladas para algunos, aún existen. Y bueno, pues eso más que todo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a clôturar este podcast. Ante todo, quería agradecerles, o sea, por haber participado. Fue muy interesante poder estudiar y tratar de entender mejor las diferencias entre las creencias y la espiritualidad, perdón, y su papel tanto en la sociedad francesa como peruana. Esperamos que les haya gustado y recuerden que pronto en mayo saldrán nuestros 2 últimos podcasts y no se los pierdan. Muchas gracias. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube et Spotify au nom de Franceruanos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à suivre l'Alliance française sur tous les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode.